El día de hoy, como ya les comenté, un tema que está muy de moda hoy en día en las organizaciones es el tema de cultura organizacional. Todavía no tenemos como muy claro cómo se maneja este tema de la cultura, cómo funciona, cómo la medimos, qué es la cultura organizacional. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especialísimo, una persona a la que quiero mucho, de la Casa de Colombia Excelente. Y Francisco, que ya lo voy a presentar, nos va a acompañar el día de hoy, en esta tarde, a explorar la importancia de la cultura en el corazón de una empresa. ¿Cuál es el impacto que la cultura tiene en la moral y en el compromiso de las personas que nos colaboran y que colaboran en las empresas? Y esto, obviamente, cómo refleja la influencia en la capacidad de innovación y adaptación al cambio. Pues sabemos que la cultura organizacional es un elemento vital que moldea el camino hacia el éxito empresarial. Entonces, me complace, como les digo, muchísimo presentar a Francisco Santiesteban. Bienvenido, Francisco. Bienvenido a este espacio de Colombia Excelente, a esta cita con la transformación organizacional. Francisco es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana. Tiene una especialización en gestión para el desarrollo humano en la organización, también de la Universidad de La Sabana. Es coach profesional de esencia de Coaching Hall Internacional. Actualmente es el gerente de talento humano y es la persona que lidera todo el proyecto de excelencia con el modelo FQM en el Colegio Bilingüe San Juan de Ávila, con quien tenemos una relación, además de amistad, es una relación, pues, creo que muy chévere. Francisco no solamente ha trabajado en colegio, trabajó en grandes organizaciones como en Sura, en Generación 6, y bueno, pero sus temas familiares, porque él hace parte de ese equipo que lidera y que además es dueño del Colegio Bilingüe San Juan de Ávila, lo llevó a hacer inmersión en todos estos temas educativos. Francisco, te cuento que nos acompañan colegios, clínicas y organizaciones de todos los sectores de la economía. Entonces, pues nada, te doy la bienvenida y a todos les deseamos que disfruten mucho este tema. Acompáñenos en este viaje mientras nosotros desentrañamos los elementos clave de la cultura organizacional con Francisco y cómo podemos impulsar el crecimiento de nuestras organizaciones. Esperamos que este webinar sea una experiencia maravillosa para todos ustedes y que se lleven consigo muchos aprendizajes. Como siempre, al finalizar la exposición, tendremos un espacio para preguntas que las resolverá Francisco luego de hacer su exposición. Recuerden también que como soporte de los webinars siempre tenemos un artículo académico. Ese artículo fue escrito por Francisco. En los próximos días quedará publicado en el blog de nuestra página web. Adicional a eso, cuéntenle a las personas que no se pudieron conectar que el webinar queda grabado y a partir de mañana está colgado en YouTube. Entonces, pues también ahí podremos nuevamente revivir este espacio de conversación con Francisco y espero pues que aprendamos muchas cosas. Gracias por unirse a nosotros en este importante espacio. Francisco, bienvenido. Tuyo el auditorio. Paula, pues muchísimas gracias a ti, al doctor Gonzalo Arboleda y a todo el equipo de Colombia Excelente, que realmente me hace sentir como en casa en un tema muy importante para quienes hacemos posible que el mundo empresarial en nuestro país, el ecosistema empresarial avance. Y por supuesto el tema que traemos hoy es un tema yo creo que fundamental, fantástico, y que poco a poco ha venido pasando o cambiando más bien de tener un alcance en los recursos humanos, en las áreas de talento humano, y ha pasado a tener un posicionamiento estratégico importante. Por eso creo que vale la pena que sin importar el tipo de organización, el tamaño, las personas apropien hoy el tema de la cultura organizacional como un elemento que crea valor, como muy bien lo hemos plasmado en el artículo que se compartirá en días posteriores a esta reunión. Y bueno, un espacio de colegaje, por supuesto, todas las opiniones bienvenidas. Espero que participemos porque realmente estar aquí detrás de la pantalla, no crean, da siempre de igual manera nervios, entonces necesito que estemos muy conectados y seguramente escuchar también ciertas percepciones de lo que es este tema. Adicionalmente, les tengo un par de recomendaciones al final en cuanto a bibliografía, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Te pido por favor me cuentes
Sí, están viendo ya mi pantalla. No todavía. Ok, permíteme. Creo que ahora sí. Ya está compartiendo, sí. Listo, perfecto. Bueno, yo me voy acá para la presentación de PowerPoint. Me indican, por favor, si ya estamos viéndolo en modo pantalla completa. Sí, ya lo vemos en pantalla completa. Súper, Paula, muchas gracias. Bueno, primero que todo, el título, Sembrar cultura para cosechar excelencia, y tiene que ver con una metáfora, y es que todo lo que uno siembra hoy espera con ansias que pueda dar frutos en un futuro, ¿sí? Esto traído al ámbito organizacional se traduce en que la cultura no es algo que se instala como un software en la organización de la noche a la mañana. Por el contrario, es un proceso en donde, como en cualquier cultivo, llamémoslo, debemos estar cuidando, regando, acompañando, para que efectivamente esa semilla pueda mañana convertirse en un fruto que posicione a la organización, que diferencie a la organización y que, por supuesto, contribuya en ese gran marco de excelencia, en nuestro marco del modelo EFQM. No solamente en el marco, por supuesto, sino también en un ecosistema que es bien complejo, que nos coloca frente a retos diariamente y que está evolucionando y cambiando a cada instante. Lo primero que quiero pedirles, y para empezar esta interacción, es que un par de valientes me acompañen y me cuenten qué atributos o características culturales sobresalen la organización a la cual pertenecen. No es necesario que me cuenten el nombre de la clínica, de los colegios o de otro tipo de organización, sino qué atributos o características son esas que marcan hitos culturales. Los escucho. Adelante. ¿Quién levantó? Rosa Miriam, adelante. No sé si en el Rosa chat Miriam. alguien se anima a compartir. Rosa Miriam o Ángela pueden intervenir, pueden quitar el micrófono y adelante con su intervención. Hola, buenas tardes. Hola Ángela, Bueno, bienvenida. pues señor, ¿cómo estás? Voy en un taxi, está lloviendo, espero que me escuchen. Pero te Atributos, escuchamos bien, sí. empatía y, y experiencia, superar expectativas, Ok. serían dos de mi organización. Gracias. Chévere, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Rosa Miriam, dale que tienes la manito levantada. Cultural. Escribe cultural. Ok, Rosa Paula, Miriam. ayúdame tú con uno que resaltes de Colombia excelente. Trabajo en equipo. ¿Por qué pregunta? Es bastante sencillo pensar muchas veces en las características organizacionales en cuanto a procesos, en cuanto a los productos que se comercializan, a los servicios que se ofrecen, pero muchas veces cuando pensamos en términos de cultura se hace como un poquito difícil el ejercicio. Y esto tiene que ver porque aunque todos reconocemos los espacios en los que día a día nos movemos, nos organizamos, pues hablar sobre lo que está bien o lo que sobresale en la organización no es del todo sencillo, porque puede tener connotaciones para cada organización de manera distinta. Si bien tú me hablas, Paula, del trabajo en equipo, es importante tener presente que el trabajo en equipo en Colombia Excelente puede resultar muy diferente a lo que es el trabajo en equipo en una clínica especializada en cardiología, o incluso entre un mismo sector educativo puede ser diferente entre un colegio y otro. ¿Esto por qué? Porque realmente definimos y ponderamos a lo que le damos valor de maneras diferentes. Y ahí entra, por supuesto, la cultura con un elemento esencial, y es que la cultura es un ADN único como el de cada ser humano, que hace que la organización pueda diferenciarse en menor o mayor medida. Eso depende, por supuesto, de quienes estamos detrás de, vamos a ver, de 4 elementos muy importantes más adelante, y que hacemos que con gestión las cosas evolucionen y podamos tener una cultura sobresaliente.
Identificamos siempre características a las cuales le otorgamos valor. En tu caso, lo primero, Paula, que se vino a la cabeza fue trabajo en equipo. Seguramente para cada una de las personas que nos escuchan pudo haberse venido una respuesta totalmente diferente, supremamente válido. Para cada uno es importante o ponderamos de manera distinta según también nuestro sistema de creencias individual diferentes cosas. Luego de tener este pequeño preámbulo, vamos a entender o a compartir más bien 3 definiciones acerca de lo que es cultura. 3 definiciones, todas que vienen del campo académico organizacional, de grandes, digamos, gurús o pensadores de la gestión del siglo XXI, pero la última para mí es la más importante. Vamos a iniciar. Stephen Robbins, profesor de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, nos dice que la cultura es un sistema de significado compartido entre sus miembros que distingue a una organización de las otras. Como lo veníamos ya diciendo, la cultura empieza a poner un distintivo versus otras organizaciones. Algo bastante importante en un mundo en donde muchas veces competimos entre productos indiferenciados o entre servicios que, a pesar de que parezcan tener particularidades, pueden ser bastante normales o estandarizados. Me quedo de esta definición con un tema de sistema de significado compartido. Eso nos enmarca en que debe ser aceptado seguramente por las personas que hacen parte de la organización. Vamos a ver qué nos dice la segunda definición. Daniel Denison, especialista también en temas de cultura desde hace más de 30 años y siendo profesor de varias universidades en Suiza, este es su campo de experticia. Y Daniel Denison lo que nos propone como definición es que son las creencias, suposiciones, valores y formas de interacción que contribuyen al entorno social y psicológico único de cada organización. De esta definición yo quisiera que rescatáramos el término entorno con 2 variables muy importantes, social y psicológico. Es decir, que acá ya nos pone a pensar tal vez en un plano transpersonal, pero también en el plano intrapersonal, lo que tiene que ver cada persona, esas creencias, esos sistemas de valores, de suposiciones, que también se posicionan tal vez de manera diferente en cada individuo de la organización. Allí sucede algo mágico e importante y es que cuando yo me siento a gusto como persona y cuando mis creencias, mis suposiciones y mis valores están alineados con los de la organización, ya tengo un pie muy ganado en querer estar en ella, en querer ser parte de proyectos, en querer ser parte de las diferentes situaciones, incluso cuando puedan parecer retadoras, de presión o incluso puedan estar llevando a la organización a dejar prácticas antiguas y suprimirlas por algunas nuevas. La última definición, que es sobre la que también hemos elaborado el artículo, viene de la mano de Carolyn Taylor, psicóloga británica, tiene una firma de consultoría supremamente reconocida, Axialent, con reconocimiento mundial, y Carolyn se ha enfocado en ver a la cultura desde los años 90 como un proceso transversal, algo que tal vez para la época donde ella inició todo su estudio e investigación, pues parecía ser un proceso importante, pero que normalmente estaba o en las áreas de diseño organizacional o en las áreas de talento humano. Hoy en día, la cultura, como decía al iniciar, es un proceso estratégico que debe estar en posicionamiento y en cabeza de la alta dirección, ya vamos a ver más adelante por qué, y que debe ser permeado en todas las personas, en todos los sistemas, en todos los símbolos que hacen parte de la organización. En esta definición, Carolyn dice lo siguiente: la cultura tiene que ver con lo que realmente se valora, manifestado por lo que las personas hacen más por lo que dicen. Cuando lo hecho y lo dicho no coinciden, lo hecho modela la cultura. Me parece una definición práctica porque deja un tecnicismo organizacional de lado y nos invita tal vez a pensar en esa segunda parte, cuando nos habla de lo dicho y lo hecho, en un tema de coherencia. Y es que la cultura principalmente tiene que hablarnos de eso, de cómo coincide lo que decimos con lo que hacemos, ¿sí? Y cómo por más de que lo que digamos sea muy bonito, lo que va a prevalecer al interior de la organización e incluso que se va a trasladar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, va a ser lo que hacemos. El poder de los hechos, de una u otra manera, tiene preponderancia en este escenario. ¿Quiénes modelan la cultura? Las personas, quienes estamos
detrás de cada uno de los cargos, detrás de cada uno de los procesos. Por más era de la inteligencia artificial que estemos atravesando, sin duda alguna, la cultura está en manos y en el plano personal. De allí también la importancia en que entendamos que seguramente no es un tema que únicamente se trabaja con tecnología o se puede trabajar con base en consultoría de pronto, sino que tiene que ser un tema que se posiciona en la cabeza de la dirección, baja a los diferentes niveles de la organización y allí busca tener una coherencia grande y busca posicionarse en todos los procesos y los quehaceres organizacionales. Teniendo esta definición como marco, vamos a retomar algunos apartados de ella a lo largo del resto de la presentación. Quiero que pasemos a ver algo importante y es qué relación existe entre cultura y excelencia, que sin duda alguna, pues podemos pensar que van en vías de pronto que coexisten de manera paralela, pero si vemos más a fondo, seguramente van en una misma autopista en busca de objetivos comunes. Esa relación yo la desarrollo en 4 puntos fundamentales. El primero de ellos es que ambos conceptos ponen el foco en la creación de valor. La cultura, así como la excelencia, están marcadas en lograr generar valor para la organización. Si lo colocamos en el marco del modelo EFQM, en su versión 2020 nos invita a considerar la creación de valor desde 3 elementos fundamentales: lo económico, lo social y lo ambiental. 3 temas que, si ustedes se fijan, están en el marco de lo que puede ser la estrategia de una organización, de lo que puede llevar la organización de un punto A a un punto B. Y por supuesto, es importante que, sin importar el tamaño o el tipo de organización, la cultura vaya encaminada a eso. Una cultura que pueda, de manera integral, pensar en que la creación de valor no es únicamente un proceso para el cliente, o un proceso para los colaboradores, o un proceso para los proveedores. La creación de valor, hoy debemos entenderla desde el modelo y por supuesto desde definiciones modernas, como un proceso que sucede en toda la organización, que abarca los diferentes grupos de interés y que tiene un impacto que puede ser medido, ¿sí?, a través de encuestas de satisfacción, de percepción, y que genera diferenciación. Una organización que se enfoca en crear valor es capaz de diferenciar en qué apartados quiere ser sobresaliente, en qué apartados debe suponer o desarrollar su estrategia para ser reconocida en su ecosistema. El segundo punto tiene que ver con que una cultura desarrollada, al igual que la gestión de excelencia, tiene alcance a toda la organización. El sistema de gestión o el modelo FQM, o bueno, todos los sistemas de hecho de gestión, sin importar si vienen del mundo de las normas ISO o de otro mundo ya de estándares tal vez, pues tienen un alcance transversal a toda la organización, bien sea en mayor o menor medida. La cultura nos invita a lo mismo, a que debe ser arrancar con un posicionamiento en la alta dirección y de allí estar extendiéndose a todos los rincones de la organización. Más allá, tal vez, de un proceso, más allá de un instructivo o de, como lo decía anteriormente, un proceso de acompañamiento que se puede hacer, la cultura debe ser una decisión intencionada, debe ser una decisión de liderazgo, debe ser una decisión que posicione cada uno de los 4 ejes que vamos a hablar en este instante. La excelencia puede ser considerada un valor cultural, supremamente importante hablar de valores. Va a ser el primer punto de esos 4 que les indico. Y la excelencia, como modelo, como proceso, es supremamente valioso. Seguramente, como lo vemos a lo largo del modelo FQM, con criterios, subcriterios, puntos guía, una gran cantidad de temas por hacer en la organización, pero la excelencia también puede estar relacionada con el ser. Ser excelente, brindar excelencia, ¿sí? ¿En qué está la diferencia? ¿En qué quiero brindar excelencia como organización? ¿Sí? Desde el ADN de lo que para cada organización es importante. Eso, por supuesto, recae en la alta dirección, en las personas que tienen poder de toma de decisiones. Seguramente allí hay un papel importantísimo de las áreas de talento humano, hay un papel importantísimo de las personas que nos dedicamos a estar administrando sistemas, a estar administrando estrategia, y es supremamente vital para la organización considerar qué definición o qué posicionamiento le damos a la excelencia dentro del marco cultural. Por último,
La cultura da vida al propósito organizacional y en consecuencia a la estrategia de la organización. El propósito que conocemos y como elemento que nos invita al modelo FQM debe ser inspirador, nos dicen por allá en el criterio 1. Supremamente importante que ese propósito luego pueda cobrar vida en la cultura como eso que se dice y que se hace, como nos decía la definición de Caroline Taylor hace algunos minutos. Entonces, seguramente la cultura puede empezar a movilizar ese propósito, a que permee, y en consecuencia, si se está alineado propósito y estrategia, pues será mucho más sencillo posicionar los temas en los cuales nos debemos ocupar, los temas en los que queremos ser sobresalientes y como consecuencia a la final, pues desatar una mayor posición de mercado, una mayor posición en el ecosistema, una mayor posición con nuestros grupos de interés. Tal vez podríamos traer para que cada uno lo reflexione, pero me quedo con estos 4 que nos ayudan a ver cómo, más allá tal vez del criterio 1 o el criterio 2, que es donde más encontramos la cultura y el liderazgo en la organización, cómo desde otros elementos del día a día y que pueden ser transversales a las diferentes organizaciones, la cultura tiene un papel preponderante y fundamental. Ahora, el corazón de este webinar, ¿cómo podemos movilizar la cultura organizacional? Pues bien, les he venido hablando de 4 elementos supremamente importantes, elementos que he rescatado y que hemos reflexionado junto al doctor Gonzalo Arboleda y otros miembros de la Fundación Colombia Excelente y que consideramos pueden ser palancas supremamente importantes para movilizar el cambio cultural, para movilizar procesos de transformación cultural, y son los siguientes. Valores como primera medida, y no únicamente como una definición axiológica, sino realmente a lo que tiene que ver con lo que le damos valor en la organización. Como segundo elemento, el liderazgo. Ya vamos a ver también con una definición muy desde el modelo FQM y con una importancia sobre las personas. Los símbolos, ¿sí? Como un apartado, tal vez diría yo, el más centrado en lo intangible cultural, y los sistemas, muy desde la gestión, y allí supremamente importante que cobre preponderancia también todo aquello que hacemos en la organización, ¿sí? Y que es importante por una u otra razón. Ya vamos a ver cómo desde allí el aprendizaje y el conocimiento seguramente tienen una cabida supremamente importante. Vamos a arrancar este corazón del webinar por valores, pasaremos luego por liderazgo, iremos a los símbolos y terminaremos en los sistemas. Si bien pudiéramos verlo en cualquier orden, este tal vez es el más fácil de entender de manera simple y que también nos va a dar mayores luces para entender cómo se debe guiar un plan de cambio cultural, un plan de transformación cultural. Bueno, tenemos los valores. ¿Qué definición le acotamos en este caso? Características esenciales con beneficio para toda la organización. Esto sin duda alguna nos desenmarca un poco de lo que desde la ética podemos conocer de los valores, ¿sí? Y es que la organización debe definir los valores con base en lo que para la organización es importante. Doy un ejemplo. Si para la organización es importante el desempeño de los colaboradores, posiblemente el desempeño puede ser tomado como un valor. Si para la organización es importante por su esencia, por su historia, por lo que ha sucedido desde sus inicios, el servicio al cliente, pues el servicio al cliente debería ser un valor, ¿sí? Si la rentabilidad es un valor importante para la organización, para los socios, para quienes lideran, pues seguramente se podría acotar una definición. Ahora, lo que decretemos, recordemos, debe estar alineado. Decirlo y hacerlo. Manifestarlo, documentarlo, pero que luego lleve a la realidad, que pase a un plano práctico. 4 grandes beneficios de trabajar con valores en un sistema cultural. El primero es que los valores nos brindan un marco para la toma de decisiones. Tal vez en algunas vidas organizacionales anteriores he podido ser testigo de cómo en algunos casos, cuando hay mayor alineación de valores, hay mayor facilidad para entender qué decisión puedo tomar de manera acertada y asertiva y qué decisión no puedo tomar porque seguramente estaría transgrediendo los valores de la organización. Estaría transgrediendo algo que supera mi propósito, que supera mi alcance, y por ello tiene una importancia fundamental, porque nos ayuda a quienes tenemos que tomar decisiones a enfocarnos
en qué podemos y qué no podemos hacer. Segundo, los valores posicionan lo importante. Bien se los decía hace un instante. No solamente vale la pena remitirnos a una lista de respeto, transparencia, equidad, igualdad, sino realmente pongamos en los valores las cosas que son importantes. A lo que socialmente o en los marcos escolares, académicos, podemos encontrar. Coloquemos las cosas que allí son importantes. Y por supuesto, en ese posicionamiento, definamos de buena manera por qué es importante. Entreguémosle el porqué a las personas. ¿Por qué el desempeño es importante? ¿Por qué la rentabilidad es importante? ¿Sí? Recordemos que también los valores, pues seguramente no van a ser definidos para siempre en una organización, pueden ser sujetos de cambio. Si soy una organización joven que está en una etapa de fortalecimiento, pues seguramente la rentabilidad podrá representar un valor supremamente importante, o el buen uso de los recursos, la eficiencia, ¿sí? Seguramente, si es una organización ya consolidada, puede que se pase de pronto a un plano un poco más filosófico o de sostener el posicionamiento en la industria en la que se desempeña. Como tercer elemento, la alineación de valores nos habla de manera muy importante en cómo el valor permite colocar una tabla rasa para todas las personas de la organización. Nos indica cómo debemos comportarnos en función de lo que es importante, ¿sí? Buscando que un beneficio igualitario para todos. Nos ofrece un marco de pensamiento también, y de pensamiento estratégico, táctico y operativo, de cómo desde los objetivos pues debemos brindar un beneficio estratégico para la organización, desde los enfoques y los despliegues a nivel ya un poco más táctico, cómo podemos movilizar esos comportamientos y por supuesto en los niveles más operativos, cómo desde el día a día, cómo en la atención al cliente, cómo en el manejo del estudiante, del paciente, del padre de familia, debemos comportarnos. Seguramente esto puede ayudar a tener menos reprocesos en la organización, a tener un enfoque mucho más hacia la excelencia, hacia el cliente, si queremos verlo de esa manera. Por último, los valores, son un elemento fundamental en la movilización de mensajes. Nos sirven para estar haciendo campañas de recordación constante acerca de lo que es importante para la organización, acerca de cómo debemos comportarnos, acerca de, en el contexto propio que tenemos, cómo debemos estar atendiendo las diferentes situaciones, por más imprevistas que sean. Esta primera reflexión en el campo de valores. Dejo una pregunta abierta en este caso y es, ¿cómo se están posicionando los valores en su organización? Y dos, ¿los valores que tenemos descritos coinciden con lo que realmente es importante para la organización? Reflexionemos cada uno y llevemos tal vez esa pregunta mañana, pasado mañana, a la reunión de gestión que tengamos más cerca. Como segundo elemento importante encontramos el liderazgo, entendido hoy en día como la capacidad de comportarse de manera ejemplar en un ámbito cultural, por supuesto, y como un elemento que se ejerce como actividad y no como cargo. Le colocaría yo incluso otro peso encima y sería definirlo desde el conocimiento o promoverlo desde el conocimiento más que desde el cargo. Por supuesto, quienes asumen posiciones de liderazgo en la organización deben tener conocimiento, deben comportarse de manera ejemplar y deben poder tomar decisiones de manera tranquila. Sin embargo, si nos remitimos a esa definición clásica, estamos dejando de lado a las áreas operativas o a los equipos que hacen que las cosas pasen en la organización. De ahí muy importante en que permitamos tener modelos mucho más modernos, como que se lidere desde el conocimiento. En la era en la que estamos, en la era del conocimiento y en ese despertar de la era del ser, como nos citaría seguramente el doctor Gonzalo Arboleda, se hace muy importante que permitamos a los equipos liderar desde ese conocimiento, por más de que yo no sea el líder, ¿sí? Y es papel también del líder aprender a delegar el liderazgo, por supuesto estableciendo puntos de control, pero muy importante que el conocimiento, ¿sí?, tanto de las personas como de los procesos, como de las megatendencias, si queremos verlo ya en el ámbito más grande de la organización, pues pueda movilizarse por quien quiera hacerse cargo y pueda tener el conocimiento. 4 beneficios importantes, cruciales. El liderazgo inspira coherencia, ¿sí?
Carolyn Taylor tiene su obra máxima que se llama La cultura del ejemplo, un libro buenísimo, escrito por allá en los primeros años de este siglo, y no en vano el nombre lleva la palabra ejemplo, y es que para poder lograr una cultura bien formada se necesita sí o sí, y en esto coinciden los diferentes modelos de cultura, ser ejemplares, tener una alineación cultural desde el ejemplo. Vuelvo a la definición. Si coincide lo que se dice con lo que se hace, hay un buen modelamiento de la cultura. Coherencia. Segundo, se promueve el conocimiento. No se promueve la burocracia, no se promueve el estar atado a una serie de trámites, de procesos, de pasos, sino se promueve poder tomar la decisión desde haber considerado diferentes alternativas, desde haber considerado una postura más moderna o que integre la relación de conocimientos entre áreas, entre equipos de trabajo. El liderazgo ejercido como actividad y de manera ejemplar garantiza alineación. ¿Alineación dónde? En esa primera línea o en esas dos primeras líneas de reporte de la organización. Gerencias, jefaturas, coordinaciones, dependiendo qué tan plana pueda ser la estructura de la organización. Es el punto de partida de todo proceso de transformación cultural. En primera instancia, que la alta dirección esté comprometida con trabajar la cultura desde un eje estratégico, y en segunda medida, quienes están en esa línea de reporte siguiente puedan estar alineados y entender qué se pretende con la movilización cultural. Alcanzar objetivos, movilizar personas, transformar un equipo, implementar unos nuevos sistemas. Ya eso queda en el campo de definición para cada uno de la organización. Y el liderazgo descentraliza lo importante. Si está en cabeza de gerentes, jefes, pues seguramente va a ser más fácil que si está en cabeza de la persona de talento humano o si está en cabeza del director general, el presidente de la organización. ¿Sí? Y de esta manera, tener mensajes culturales fuertes en todo el equipo de líderes, ¿sí? Pues puede ser un mensaje también muy importante y ayudará seguramente a que se permee con mayor facilidad y agilidad, porque este no es un tema de hoy para mañana, como lo decía al inicio, todo lo que tiene que ver con la definición cultural de la organización. Como tercer elemento aparecen los símbolos, ese gran intangible que yo considero sucede en todas las organizaciones, está muy presente, pero que a veces también es el más difícil de movilizar o de planificar. Su definición dice así: situaciones o decisiones a las que se les atribuye un significado particular. ¿Sí? Hay organizaciones en las que el tintico de las 7 de la mañana es crucial. Otras, los encuentros de fin de año. Otras, la asistencia a la capacitación. En otras, seguramente, asistir o concurrir a la escuela de líderes de la organización o concurrir en diferentes espacios de trabajo durante la semana o trabajar de manera integrada o fortalecer el trabajo en equipo. Depende de cada organización. Pero son situaciones que se viven en el día a día. ¿Quién se ha encargado de darle un significado particular? Las personas. Por eso tal vez es el elemento que de manera más intangible es más difícil cambiar, porque son situaciones que seguramente ya vienen muy posicionadas, ¿sí? Seguramente en organizaciones familiares las mismas personas pueden llegar a ser un símbolo, los fundadores. Oiga, es que esa persona es de admirar porque representa, el significado que tiene es resiliencia, salir adelante, ¿sí? Uno se encuentra en este mundo con personas que en verdad son símbolos, ¿sí? Más allá del rol, más allá de la edad, más allá de la carrera, ¿sí? O se encuentra también con situaciones a veces buenas o a veces no tan buenas que puedan haber llevado a poner a la organización en un plano particular. Si la organización, no sé, ha sido víctima de un desastre natural, pero a pesar de eso ha salido adelante. Caso, por ejemplo, de Lego, que su fábrica se ha incendiado creo que en 3, 4 oportunidades, pero ha tenido la capacidad de renovarse, pues en sí mismo sus edificios, su lugar físico, su espacio donde sucede toda su línea de producción, pues va a ser un símbolo importantísimo, va a hablar de lo que es la historia de la organización. Acá, por supuesto, la tarea es tener los ojos muy bien abiertos y los oídos también de igual manera muy abiertos a entender y a visualizar día a día qué es lo importante para cada persona en la organización, desde el rol en el que se encuentre.
¿Hay coincidencia entre lo que de pronto para un área es importante y para otra no lo es? Porque seguramente allí toca entrar a hacer algún trabajo también de alineación. 4 beneficios supremamente importantes. Primero, que a diferencia de tal vez los dos anteriores que tienen un trabajo un poco más focalizado, que puede pensar si están en cabeza de ciertos niveles de la organización, los símbolos suceden en el día a día. Bien lo decía, puede ser el tintico de las 7 de la mañana, puede ser el almuerzo entre áreas los viernes. Está sucediendo en el día a día. Hay que prestar atención a cómo sucede, ¿sí? Y de esa manera poder empezar a darle seguramente manejo o aprovechamiento si va en pro de la cultura que se desee en la organización. Mantiene la esencia de la organización. Bien lo decía hace un momento, puede que sean situaciones adversas, los símbolos nos ayudan a mantener una esencia clara, fresca de lo que es la organización, ¿sí? En el caso de empresas en donde los líderes o fundadores han tenido un peso fundamental, poder mantenerlos en un posicionamiento seguramente hará más fácil que a medida que la organización evolucione, se mantengan esos hitos o esos logros iniciales de la organización como temas y puntos esenciales para la misma. Seguido de tribu, los símbolos nos deben servir para ello. Reunirnos en X lugar, tener la posibilidad de visitar X sala. En las empresas de índole más industrial, poder ir a conocer cómo se fabrica X o Y productos. Las empresas para contar de las personas que son parte de Francisco, Francisco, disculpen un momento, le escribo aquí por el interno, porque al parecer le está molestando su internet. Hola, ¿volviste? Hola, ¿me escuchan? Te fuiste un momento, te fuiste un momento. Listo, ya regresamos. No te preocupes, ya estamos aquí de vuelta. Creo que fue un tema aquí momentáneo con el internet. Que no se les convierta el tema de la desconexión de internet en un símbolo para movilizar de pronto temas negativos. La tecnología tiene un papel también ahí supremamente importante. Gracias, Paula, por estar ahí muy atenta. Confírmame si están viendo mi pantalla nuevamente, por favor. Sí, ya la vemos. Listo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, en cuanto a mayor sea el poder de unión de los símbolos, seguramente mayor va a ser la afinidad que tengan las personas para sentirse también parte de la organización. Especialmente, y hoy que estoy en un colegio, solemos tener una cantidad de símbolos importantes. La pregunta ahí es, ¿cómo aglutinamos a las personas en torno a esos símbolos? ¿Cómo los movilizamos en un entorno cambiante? ¿Siguen sirviendo el escudo, el logo, las banderas como símbolos realmente de unión? ¿O qué trabajo tenemos que hacer allí? Por supuesto, ya en el marco cultural de cada organización, esto debe revisarse, pensarse desde una conversación estratégica bien intencionada. Como último beneficio, se puede establecer relación de causa-efecto gracias a los símbolos. Si los símbolos están relacionados con la historia o con el pasar de los años de la organización, seguramente va a ser más fácil, más sencillo entender cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Y también, y congruente con esto, pues podremos entender qué causas tal vez debemos mover, en el buen sentido de la palabra alterar, para que podamos tener hoy X o Y cambio en sistemas, en procesos, en decisiones, en formas de liderar. Y como último elemento importante se encuentran los sistemas, no pensados, por supuesto, desde una óptica meramente tecnológica,
sino pensados como aquellos mecanismos que tiene la organización para desarrollar la gestión, desarrollar lo que sucede en el día a día. Caben allí, por supuesto, el sistema de salud y seguridad en el trabajo, los sistemas de excelencia, los sistemas de calidad, los sistemas de métricas e indicadores, los sistemas de desempeño, los sistemas de retribución o de compensación, los sistemas de procesos, los sistemas de distribución, los sistemas de comunicación, ¿sí? Entonces, en una definición amplia, abarca todas esas maneras en que estructuradamente se desarrolla la gestión. Por supuesto, hoy los sistemas están muy permeados por la tecnología, pero cabe un cuestionamiento importante ahí. Muchas veces caemos en ese error o en esa gran debilidad que puede suponer la tecnología, y es que si no tengo el último aplicativo tecnológico, no voy a ser competitivo o me voy a quedar rezagado. No, los sistemas deben evaluarse más allá de lo vanguardista que me puedo hacer sentir sintiéndome montado en un Ferrari, si lo queremos hacer ver, pero puede que de pronto lo que necesite no es el Ferrari, necesite de igual manera movilizarme en un Renault, pero lo que puede ser importante ahí es ese valor de movilizarme, ¿sí? Y allí, por supuesto, hay temas bastante importantes o beneficios fundamentales, como por ejemplo que los sistemas son transversales a la organización. Y los sistemas pueden ocurrir o ser de una u otra manera dueños desde las diferentes áreas o de los diferentes procesos de la organización, pero los sistemas deben tener alcance transversal, deben estar posicionados como elementos que apalancan la creación de valor. ¿Qué hace que los sistemas sean importantes? En primer lugar, tienen entradas normalmente de información, ¿sí? Entran datos, información por un lado, y por otro lado generan conocimiento. Cuando hemos pasado por un proceso de análisis, de tomada de decisiones, de reflexión, ¿sí? Se genera conocimiento. Por tanto, se genera la oportunidad también de generar aprendizaje organizacional, de identificar buenas prácticas, de identificar lecciones aprendidas, ¿sí? De identificar nuevos espacios de reflexión que construyan la realidad de la organización, desde el aprendizaje y desde el posicionamiento que debe tener el conocimiento hoy en la gestión de las organizaciones, ¿sí? Ahí hay una frase que a mí me encanta traer y es, podemos tener todo el conocimiento, pero saber y no actuar es igual a no saber. El conocimiento debe llevarnos a la toma de decisiones y la toma de decisiones al aprendizaje. Y por supuesto el aprendizaje a movilizar reflexiones en los equipos. Asumir con muchísima galantería los éxitos y también asumir las veces que nos hemos equivocado, ¿sí? Dar buenos sís, dar buenos nos, pero siempre con un enfoque de aprendizaje, de mejora continua. Cabría, por supuesto, allí pensar en un enfoque de REDER, otra herramienta que el modelo FQM posiciona como muy importante, que funciona para cada bloque del modelo, con ciertas variaciones, por supuesto, pero que nos habilita, por un lado, buscar los resultados, tener gestión, despliegues, enfoques, y por otro lado, evaluar y mejorar. Cosas que suceden en el ámbito del aprendizaje organizacional. Por último, los sistemas, pues, son los llamados a soportar las decisiones. En un mundo tan complejo, pues, tenemos que alejarnos cada vez más de tomar decisiones de modo empírico o de modo intuitivo, aunque son elementos inherentes al ser humano, pero los sistemas hoy nos permiten ya tener un análisis o una inteligencia de negocios, si lo queremos ver en un término mucho más técnico, que debe soportar la toma de decisiones. Bueno, esos son los 4 elementos que nos pueden ayudar en gran medida a movilizar la organización. Pero más allá de saberlos, ¿eso cómo puede estar plasmado en un viaje de transformación cultural? Transformación, cambiar por desarrollo o por posicionamiento cultural o por definición cultural, pueden funcionar de la misma manera, pero el viaje seguramente es el mismo, ¿sí? Y está dado en estas 5 etapas que comienzan con la evaluación. ¿Evaluación de qué? De lo que estamos viviendo hoy en día. ¿De qué es lo que tenemos definido como cultura en la organización? Es más, sabemos cuál es la cultura de la organización, hemos aplicado alguna herramienta, algún modelo, nos hemos sentado a tener un grupo focal, una entrevista individual con personas de diferentes áreas para saber qué interpretan por cultura. Tenemos una definición compartida, como nos decía Daniel Denison en su definición. En segunda instancia, como segunda etapa, definir qué, la cultura que deseamos, ¿sí? Si ya tenemos
un punto diagnóstico, un sub-0, pues debemos ahora definir hacia dónde vamos. Por supuesto, teniendo en cuenta elementos cruciales que reposan por allá en el criterio 1, propósito, visión, estrategia. Con base en esos 3 elementos, ¿qué cultura es la que nos sirve más? Y de esa manera, ¿cómo definimos valores, símbolos, liderazgo y sistemas que nos permitan seguramente llegar a esos resultados de manera más orgánica, con menos sufrimiento, con menos dolor tal vez entre las personas, con menos visión punitiva y tal vez con mucha más visión proactiva? Un tercer elemento, el compromiso. Y les decía que el punto de partida del compromiso es la alta dirección. Si la alta dirección no tiene presente o no tiene en su marco de decisiones y de intención trabajar en la cultura, es muy difícil que de ahí para abajo vaya a haber una intención genuina de movilizar la cultura. O por otro lado, puede suceder algo muy común, y es que se empiezan a generar microculturas o culturas de silo, en donde según el estilo de liderazgo o los valores que promueve cada líder, pues empezamos a ver que los de tal área actúan de tal manera, los de tal otra ponderan como más importante X o y empezamos a tener una cultura fragmentada, ¿sí? De allí que el compromiso primero de los líderes y de ahí para abajo en cascada de los equipos de trabajo. Planificación como cuarta etapa, planificación ¿de qué? De cómo va a ser ese viaje de implementación de esos 4 puntos. ¿Quién me va a acompañar? ¿Sí? ¿Cómo me voy a guiar? ¿Qué voy a hacer en cada punto? ¿Qué punto necesito trabajar más tal vez de estos 4 que les mencionaba anteriormente? Y por último, por supuesto, la implementación, ¿sí? La gestión, el hacer que esas cosas pasen, poner los valores en acción, poner el liderazgo en acción, permitir que los símbolos en el día a día vayan modelando lo que se ha previamente planificado en este viaje cultural. Hay un elemento que tal vez no lo hablamos, que es fundamental, y es comunicar. Comunicar absolutamente todo el tiempo lo que sucede en la organización, lo que viene sucediendo en el viaje de gestión cultural, lo que viene sucediendo en este viaje lindísimo, pero que tal vez puede ser un viaje también extenso, ¿sí? Los estudios y en los diferentes modelos, con variación apenas de meses, hablan que más o menos un proceso de cambio, de transformación cultural puede durar 3 años, ¿sí? Seguramente uno puede ver las etapas sencillas, pero en lo que más seguramente hay que tomarse tiempo es en la planificación, en la implementación, ¿sí? Definir y comprometer tal vez a la alta dirección hoy por hoy puede ser un tema que pase por necesidad o un tema de responsabilidad tal vez genuina con el asunto cultural, pero la planificación y la implementación pues no es, como decía al inicio, de colocar un software, insertar una memoria SD o una memoria USB, ¿sí? Sino de realmente estar aplicando ahí una lógica REDER constante, ¿sí? Quiero ver cuál es el resultado en valores, lo pienso, lo planifico, lo implemento, lo evalúo y lo mejoro, ¿sí? Y así de manera iterativa. Entonces, 3 años para poder movilizar, cambiar hábitos, seguramente en algunos casos tomar decisiones también en función de cambiar personas que en el viaje no se sienten atraídas por la organización, que en el viaje se dejaron de sentir atraídas por lo que en algún momento fue la organización o por lo que fueron los objetivos de la organización en algún momento. Y seguramente también con responsabilidad hay que saber tomar esas decisiones en el momento, en el contexto, en el lugar, y también en eso no perder la característica humana o el distintivo humano que moviliza a cualquier organización. Con esto, pues, terminamos el corazón de nuestro webinar. Espero haya sido muy importante y de interés para todos ustedes. No quiero irme sin darle algunos bonus track o algunos tips importantes, y empiezo con la bibliografía recomendada para trabajar temas de apartado cultural. Por supuesto, La cultura del ejemplo, supremamente recomendado de cómo interpretar los símbolos culturales, cómo interpretar los valores, cómo movilizarlos y demás, ¿sí? Desde lo que es un proceso de cultura, pero a nivel mucho más macro, invitarlos con 2 textos también de hace algunos añitos, La empresa consciente, de Freddy Kaufman. Se ha dedicado mucho a trabajar cómo se construye valor en la organización a través de valores, ¿sí? Las organizaciones que estamos todo el tiempo volcadas a trabajar con personas,
En el caso de los colegios, la industria o el sector económico donde estoy actualmente, pues ese es un quehacer diario, un libro supremamente recomendado. Y en términos de comunicación y de liderazgo, El lenguaje de los líderes, ¿sí? Una guía bastante importante de cómo se logra inspiración y cómo los líderes tienen un papel de comunicación diario, casi que ni siquiera diario, podemos decir que de hora a hora, y cómo eso va modelando seguramente influencia en las personas para lograr resultados. De otro lado, contarles que desde el año pasado venimos desarrollando con ayuda de algunos otros colegas y con el liderazgo del doctor Gonzalo Arboleda, una herramienta de diagnóstico cultural propia de la Fundación Colombia Excelente aplicada al modelo FQM. Hemos tenido ejercicios de pilotaje, los cuales nos han permitido ver una alineación del modelo de cultura frente a cada uno de los criterios del modelo FQM o a cada uno de los asuntos importantes del modelo, porque no nos limitamos únicamente a los criterios. Por supuesto, la invitación es a que lo conozcan. Sé que nos está acompañando Elizabeth Calle y también todo el staff de Colombia Excelente. Pregunten por este ejercicio, seguramente es valioso para todo tipo de organización. Nos ayuda seguramente a alinear algo muy importante y es el trabajo cultural con el modelo FQM, trabajar sobre ese criterio 2 supremamente importante, y allí podremos apoyarles en el diagnóstico, pero también seguramente en las etapas posteriores, en la definición, en el compromiso del liderazgo con la cultura y, por supuesto, en la planificación e implementación. Sé que Paula también ha estado muy juiciosa y desde la Red de la Excelencia se movilizarán más reflexiones de este tipo más adelante y claro que estaremos allí para guiarlos y acompañarles en este viaje. Por último, escuchar si tenemos alguna pregunta para cumplir el horario de nuestro webinar a cabalidad. No sé si, Paula, me puedes colaborar, si hay en el chat alguna mano levantada. Por supuesto. Alguna... Rosa Miriam, adelante. Tú tienes la manito levantada, adelante con tu pregunta. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Gracias. Cuando yo colocaba las características de lo cultural y lo propio, era precisamente refiriéndome a las características de los valores, porque lo decíamos, es muy importante, Francisco decía, es muy importante lo que es la parte de la simbología como tal, pero ¿cómo saber cuándo esos valores, primero que son tan difíciles de medir, porque en muchos momentos se pueden volver subjetivamente, cómo medir esos valores y cómo saber que la institución los ha asumido dentro de su organización como una cultura? Porque bien, una cosa es lo que uno pueda ver y otra cosa es la realidad de la vida. En el accionar. Buena pregunta. Excelentísima pregunta. Mira, medir valores, como tú lo decías en primer lugar, es supremamente complicado. Hay herramientas diseñadas, pues, específicamente para eso. No recuerdo el nombre de alguna exactamente en este momento, pero sé que, por ejemplo, hay programas internacionales que miden la apropiación de valores en estudiantes en contextos académicos, pero hay algo supremamente fundamental y útil en este sentido, y es tengamos una apertura a escuchar las conversaciones y a observar el día a día de la organización de manera distinta, por un lado. Coloquémonos unas gafas 3D o unas gafas oscuras que nos hagan sentir como turista en la organización. Veamos y escuchemos qué es lo que sucede en el día a día, ¿sí? Sentémonos con la definición de cada uno de los valores en la organización y empecemos a hacer un paso área por área, ¿sí? ¿Coincide? ¿No coincide? Y por otro lado, examinémoslo a la luz de la toma de decisiones. Esto, por supuesto, se logra desde conversar con los equipos de liderazgo, ¿sí? Conversar con los líderes de proyectos. Acuérdense que el liderazgo lo tenemos como actividad y es, sentémonos a ver cómo se toman las decisiones. Las decisiones están respaldando los valores, están respaldando lo que hemos escrito y sobre todo está brindándose esa coherencia. Hay un elemento que seguramente también puede ayudarte y es en las mediciones de percepción con los diferentes grupos de interés. Oiga, por lo menos en alguna de esas encuestas, entrevistas o cualquier otra herramienta diagnóstica que usemos para medir percepción,
sale por allí un tema de valores, reconocen algunos de los valores sobre los cuales nosotros nos esforzamos. Ejemplo, si somos una organización con una cultura o que tenemos definido dentro de la cultura ser de puertas abiertas, le es fácil a las personas, a los clientes, a los colaboradores, acercarse a las diferentes áreas a tener espacios de interacción, ¿sí? ¿Podemos medirlo eso más fácilmente tal vez en una encuesta? Sí, seguramente desenmarcamos y bajamos un poquito más el valor al campo operativo y podemos desde allí también tener percepciones, ¿sí? Seguramente es un ejercicio que no es fácil, es largo, está dentro de la etapa seguramente de definición y se debe retomar en la planificación e implementación, pero pasa mucho por ver a la organización 3 revoluciones menos de velocidad, un poquito más en cámara lenta para poder detenernos en algo que les decía y es los mensajes que se movilizan, ¿sí? Los mensajes que se movilizan están apalancados en los valores, coinciden en lo que somos como esencia. Te dejo como la reflexión allí. No sé si hay alguna otra pregunta, Paula. En el chat no tenemos ninguna más. No sé si alguien quiere hacerla en vivo y en directo, pues quitar su micrófono y hacer alguna pregunta o alguna inquietud o reflexión que quiera hacer. Ah, mentiras. Aura Alexandra Portillo tiene la mano levantada. Aura, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero quiero felicitarlos porque realmente la verdad es que es la primera charla en torno a transformación cultural que oigo con tanta claridad y con tanta contundencia. La verdad es que me asombró la claridad de los conceptos. Le agradezco mucho. Gracias, La Aura. pregunta a ustedes. Quisiera hacer una pregunta que yo no sé si sea este el ámbito para responderla, pero si es posible me encantaría. ¿Cómo se articula la transformación cultural global con esa transformación cultural que uno habla de ejes temáticos específicos? Es decir, de una cultura de seguridad del paciente, de una cultura de humanización. ¿Cómo se hace esa articulación del trasfondo de la cultura organizacional con esos ejes temáticos? Bueno, pregunta supremamente importante. Me voy a remitir yo a hablar o abordarla desde un marco meramente del modelo FQMIS. Tenemos que entender en primer momento el entorno, ¿sí? Entender el entorno por allá y retomando un concepto sobre el cual se trabaja mucho, que es ese entorno VUCA, nos puede llevar a tener unas primeras luces de qué es lo que es importante socialmente hoy. Bien, no soy del sector de la salud, no tengo mayor conocimiento en el tema, pero entiendo yo que, por ejemplo, hace 100 años la esperanza de vida era una supremamente menor a la que tenemos hoy en siglo XXI. Todo ello gracias seguramente a los avances en conocimientos, en tecnologías, en prácticas que ha tenido el sector de la medicina. Entonces, ahí la reflexión sería, ¿cómo estamos leyendo o integrando esas megatendencias? ¿Sí? Hay algunas metodologías que invitan a pensar en radares, ¿sí? ¿Qué leen los radares? Señales, ¿sí? ¿Y qué tipo de señales deberían leerse ahí? Señales de las tendencias que se vuelven importantes. Retomo lo que tú decías. Si una de las tendencias que es importante es la humanización en el servicio, la gestión de sanos, no sé, podríamos llamarla así, es importante que leamos señales de esas megatendencias o tendencias, cómo de cara a los ámbitos locales o a los entornos más inmediatos las podemos aterrizar, ¿sí? ¿Quiénes están siendo referentes en esas buenas prácticas dentro del entorno o ámbito? ¿A qué grupos de interés beneficia eso? ¿Y cómo alinearlo con el campo ya cultural? Pues seguramente haciendo revisiones periódicas de hacia dónde va la estrategia, ¿sí? Si hay objetivo de movilizar esos programas o esas megatendencias desde un marco de acción comportamental, ¿sí? Y seguramente darse la posibilidad de ir redefiniendo valores, no desde el campo de la ética o el campo desde lo que entendemos más tradicional, sino de qué es importante para la organización. Bien, si para la organización el tema de la humanización en el servicio es importante, pues tenemos que describir por allá en los valores algo que empiece a dar un marco comportamental y sobre lo cual podamos también ejercer autoridad. No lo tocamos mucho acá, pero sobre lo cual también pueden haber reglas, sobre lo cual también luego podamos sentarnos a tener una retroalimentación, luego en una evaluación de desempeño que podamos
bajar ese concepto a ítems que sean evaluables y sobre los cuales, por supuesto, con entrenamiento y con conciencia y sin dejar de lado al ser humano que está al frente, decirle, oye, pues te estás rajando en esto, que es importante para nosotros porque mira, tenemos un objetivo estratégico que apunta a eso. O por el contrario, felicitar y reconocer y decir, pucha, en la entrega de los premios de este año vamos a felicitar a tal y tal o le vamos a entregar tal reconocimiento a X personas porque su marco comportamental representa o está referenciado en lo que tenemos, en nuestros valores o en nuestro plan estratégico, ¿sí? Ambas cosas creo que son importantes y ayudan a modelar allí el sentarse a tener retroalimentaciones ya in situ, pero también reconocer a quienes empiezan a integrar la cultura. Hay un concepto que acá no trajimos mucho, pero en los procesos normalmente de cambio cultural, como en todo proceso de cambio, pues hay unos adoptadores tempranos que son una minoría, ¿sí? Hay unos adoptadores promedio y hay personas que se van rezagando. ¿Cómo podemos tomar esos adoptadores tempranos, ¿sí? Para que nos ayuden a movilizar más? Y ahí entra, por ejemplo, el cuarto punto que hablábamos, los sistemas. ¿Cómo le voy a retribuir a esas personas la adaptación que tienen a las organizaciones, la adaptación que tienen hacia nuestro marco de acción en objetivos, descrito en objetivos estratégicos o en la estrategia en general de la organización? Espero darte algunas luces con esos comentarios. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Vale. Gracias, Aura. Nos pusiste en el chat que la charla la puedes encontrar mañana colgada en nuestro canal de YouTube y nos encuentras como @ColombiaExcelente. Hacia las 10 de la mañana ya la tienes ahí, la puedes compartir o la pueden volver a revisar, ¿vale? Listo, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, muy amable. De verdad que una gran charla. Francisco, ¿no tenías ahí en la última diapositiva un código QR? Sí, señora, claro que sí. Ya Vale. mismo lo comparto para que nos den la evaluación. Por favor, el feedback supremamente importante en esta cultura de excelencia y que seguramente nos lleven también a profundizar más en este asunto de la excelencia y la alineación cultural. ¿Me confirmas si ya estás viendo el QR, por favor? Sí, ya lo vemos. Sería maravilloso que pudieran escanear 2 minuticos. Son unas preguntitas muy cortas que nos ayudan a mejorar y para mejorar estos contenidos. Francisco, gracias. Y definitivamente desarrollar una buena cultura y una buena gestión relacionada con cultura organizacional puede ser y se convierte en una ventaja competitiva para una organización de cualquier sector de la economía. Sin lugar a dudas, Paula, por favor, compártame también estos resultados, esta evaluación que nos sirva como insumo para profundizar también de pronto en este viaje cultural en otros conceptos que son profundos. Muchísimas gracias a todos por su atención, por sus preguntas y bueno, espero que nos podamos ver en otros espacios. Claro que sí. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche para todos, gracias. Quédate un minuto, por favor. Felicitaciones. Yo conozco Muchas gracias, doctor Arboleda. Bienvenido a su webinar. Qué bonito, caramba, felicitaciones. Doctor, ahí lo vi conectado y me iba poniendo más nervioso con un público de su talla, doctor, pero bueno. Sí, Bueno, sí. te voy a leer los mensajes que nos fueron dejando en el chat. Entonces, nos preguntaron varias veces por los libros. Excelente conferencia, muchísimas gracias. Si fuera posible, nos pueden compartir la grabación de la charla. Muchas gracias, excelente charla, muy agradecida, feliz descanso, excelente presentación. En salud hay un reto y un desafío muy grande, esto no es fácil trabajarlo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, excelente aprendizaje. Excelente. Chévere, pues qué bueno. Felicitaciones, Francisco. Felicitaciones, doctor Gonzalo. Paula. Muchas gracias, a ustedes por el espacio y bueno, pues espero que este sea solamente un primer lugar, un primer momento en donde podamos movilizar conceptos porque pues subyacen muchas ideas en torno a la gestión cultural. Sí. Así es. Saludo a Vivi que está ahí conectada. Hola, mi Vivi. Hola, Vivi. Buenas noches, ¿cómo están? Yo me quedé aquí para darle también el saludo, muy chévere la charla, me gustó mucho también. Sí, salió espectacular. Muy Bueno, bien. qué bueno, gracias a todos por la asistencia, sé que también está por ahí conectado don Javier Santiesteban,
Hola, Gracias, sí, padre, hola, Javi. por el Qué espacio. gusto. Ahí está conectado, sí. Hola, ¿me ¿Cómo escuchan? estás? Te escuchamos muy bien. ¿Cómo Muy buenas estás? noches, doctora Arboleda. Encantado de saludarte. Un gusto saludarlos y de paso, pues, agradecerles por esta valiosa oportunidad que ustedes le han brindado a Francisco para poder mostrar, pues, lo que ha aprendido, lo que es su conocimiento y lo que hoy es también su experiencia. No, ya nos Así es. enseña a Felicitarlo nosotros. también, Francisco, te luciste. De Sí, verdad Él nos que sí, enseña a señor. fue una nosotros. excelente presentación. Excelente, sí. Gracias, jefe. Mañana entonces el día libre. Lo veo un poquito Eso es complicado. parte de la cultura. Parte de la cultura, ¿no? Mañana hay cierto trabajo. Bueno, 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 qué no, bueno. pues muchas Felicitaciones gracias. de nuevo, Francisco. Un abrazo. De igual manera, Chao, descansen, por feliz favor. noche. Bueno, una Cuídate feliz todo el noche, que programa. descansen. Feliz noche a todos. Hasta Dios. luego. Gracias. Que esté muy bien. Chao. Adiós.